El capítulo 33 de Ezequiel, el Señor le pide a Ezequiel que le diga al pueblo que, teniendo en cuenta de los asedios, ataques y amenaza militar y de espada que tienen allí alrededor, le dice, si se pone alguien por atalaya, por si hubiera alguien que no lo sepa, una atalaya es como un vigía, alguien que hace guardia militar, para avisar. Si ve venir la espada o una amenaza y toca trompeta para avisar de que viene el peligro, el que escuche este sonido, y permitidme utilizar una expresión juvenil, pero que es bastante clara, si pasa olímpicamente, si no se apercibe del aviso y viene la espada, pues entonces su sangre será sobre su cabeza. Si le avisan y no hace nada, él es responsable. Pero si el vigía, si el que está de guardia, la atalaya, ve lo que viene, pero no toca la trompeta, y el pueblo no se da cuenta de lo que va a ocurrir, pues cuando venga la espada y haya herida, pues aunque el que padezca eso está pagando por su pecado, pero el Señor demanda responsabilidad del que no avisó. Entonces, después de este ejemplo, Dios ya le dice a Ezequiel, te he puesto a ti por atalaya a la casa de Israel. Y, hermanos, yo quisiera que no nos apartáramos del contexto, porque generalmente yo he oído hablar de este capítulo en un sentido evangelístico, y está bien, no digo que no tenga esa aplicación. Predicar el evangelio a los que están fuera, y si no se aperciben, ellos tienen la responsabilidad. Y yo eso lo entiendo. Pero en este contexto, Ezequiel iba a ser portavoz, vigía, iba a ser el atalaya de el mismo pueblo de Dios. Y esa es una responsabilidad que también tenemos, hermanos. Hay que predicar la palabra al pueblo de Dios. Porque la palabra avisa de las cosas que están por venir. Estamos estudiando Ezequiel. También la palabra avisa de la responsabilidad de cada uno. Y aunque la condenación y la perdición es para quien no acepta el Evangelio, pero hermanos, vuelvo a insistir algo que no me importa repetirlo las veces que hagan falta. Ser creyente no quiere decir que está todo hecho. En un sentido espiritual sí. Pero el apóstol Pablo habla de la carrera que tenemos por delante. Una carrera que en un principio o en un cierto momento dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero cuando ya estaba próximo a partir le dice a Timoteo, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Así que la vida cristiana es una carrera y en función de cómo corramos esa carrera, pues habrá ganancia o pérdida cuando el Señor venga. Y eso también hay que apercibirlo. Eso también tiene que predicarse. El Señor dice en el versículo 8 que si le dice al impío, de cierto morirás, si tú no hablas y si tú no avisas, esto se lo está diciendo a Ezequiel, el impío va a morir por su pecado, pero te voy a hacer a ti responsable y su sangre debe andar de tu mano. Ahora, si tú avisas al impío y él no se aparta de su mal camino, y fijaos que está hablando de impíos dentro del pueblo de Dios. Y hermano, no tenemos que ser fantasiosos ni tan espiritualoides que no seamos razonables con la realidad de una vida cristiana. Se puede ser creyente, uno puede estar bautizado y llevar una vida de impiedad por distintas razones. Y esas cosas se tienen que apercibir. Y es importante que nos demos cuenta de lo que está diciendo aquí, porque es muy peligroso querer quedar bien con todo el mundo y para que nadie se enfade contigo, que alguien esté en caminos de impiedad,
y nosotros le demos la palmadita en la espalda porque Dios te ama. Eso no es bíblico. No que Dios no ame, sino que no es bíblico que seamos condescendientes con la impiedad y disfracemos eso de amor. Y disfracemos eso de es como una forma de amar al débil. Eso no es bíblico y es torcer las Escrituras. Tampoco quiere decir que tengamos que tener la espada santa en un sentido inquisitorial e ir cortando cabezas a todo el mundo. Porque el propósito, como Dios nos va a revelar ahora, y Dios va a revelar en este capítulo cómo es su corazón y cómo es su forma de funcionar. Dios va a decir cómo es Él. El propósito de Dios es que el impío se arrepienta. Es restaurar a la persona. No que la persona lleve las consecuencias de su impiedad. Así que si no se apercibe a la persona, no se le avisa, entonces hay responsabilidad. Pero si se le avisa y él sigue, pues dice, él morirá por su pecado. Hermanos, en este contexto no se está hablando de la condenación eterna, de la segunda muerte, del lago de fuego y azufre que ya hemos visto. Aquí está hablando a su pueblo y de llevar consecuencias de muerte, digamos de disciplina con mayúsculas. Disciplina con mayúsculas. Dice el versículo 11, el Señor que Él no quiere la muerte del impío. El Señor no está buscando que el impío, como estás pecando, te estás apartando del camino, te voy a dar el pimporrazo. El Señor no funciona así. Hay quien piensa que Dios es así. Lo que Dios quiere es que el impío se vuelva de su camino y que viva. En cualquier nivel, cuando nosotros nos desviamos, aunque de cara a la salvación lo que muestra que somos pecadores, en ese sentido todos los pecados son iguales. Pero las consecuencias de cada pecado no es igual. Hay pecados de muerte, hay pecados que no son de muerte, hay pecados que pueden tener consecuencias sobre la salud física, pecados que pueden tener consecuencias sobre la integridad familiar. Es decir, cada pecado trae sus consecuencias. El Señor lo que quiere es que cuando las cosas están desajustadas, se ajusten para que se viva bien, para que se viva en condiciones, para que se viva en equilibrio. Eso es lo que el Señor busca a todos los niveles. Y por eso el Señor dice, volveos de vuestros malos caminos. Es su anhelo. Y ahora el Señor revela algo importante que yo quiero subrayar, hermanos. ¿Cómo funciona la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la disciplina de Dios? Dice la palabra que hay que conocer tanto la bondad como la severidad de Dios. Y aquí están ambas cosas. No podemos separar una cosa de otra. Dios le dice en el versículo 12 a Ezequiel que le diga a los hijos de su pueblo que, si lo parafraseo para que se entienda, si tú haces las cosas bien y andas en el camino, pero un día te rebelas y decides apartarte del camino, no se te pase por la cabeza que has ido acumulando puntos y ahora puedes gastar unos cuantos. Esto los que juegan a los videojuegos lo saben, ¿no? Mientras vas jugando hay unas cositas que hacen plin, 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 es como vas acumulando vida o puntitos, ¿no? Y si luego pues te dan el mamporrazo en el jueguecito, pues como has acumulado vida, así no se puede trapichear con el Señor. Ese no es el carácter de Dios. Yo no puedo decir, como he hecho justicias y he hecho cosas bien, Señor, mira, he ayudado al pobre, he visitado al enfermo. Señor, como he hecho esto, pues ahora vamos a compensar estos pecados por aquí. Ese tipo de juegos no vale con el Señor. Y está diciendo que eso no vale. De igual manera, si alguien está andando en impiedad, si alguien anda desviado del camino, y antes de que vengan las consecuencias hay arrepentimiento, el Señor puede frenar esas consecuencias. Eso está diciendo el versículo 12. Y dice que el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Hermanos, somos salvos por fe. Pero aquí estamos viendo que también andamos por fe. Andamos por fe. Yo no puedo decir, porque fui salvo por fe, ahora voy a hacer alguna justicia y si un día me
me salgo por la tangente o me salgo del camino, pues eso me va a servir. No, fui salvo por fe, pero también camino por fe. Cuando fui salvo por fe, las obras que me salvaron fueron las del Señor Jesucristo. Toda la obra del Señor Jesucristo, que es una obra maestra. Puse fe, pero Dios puso la obra maestra. Pero ahora que el Señor nos instruye y estamos en posición de hijos, caminar por fe significa creer y obedecer la justicia de Dios. Porque confío que eso es salud social, familiar, individual. Confío en que creo lo que el Señor me dice y que funciona, independientemente de la sabiduría de los hombres o de lo que yo piense. Así que avanzo un poquito más. Dice que en el versículo 14, aquí vamos a ver cómo es el arrepentimiento, hermanos, porque a mí me encanta definir las palabras con la propia palabra. Me encanta utilizar la Biblia como el diccionario de la Biblia. Porque hay palabras que se repiten tanto que damos por sentado que sabemos lo que significa. Y a veces terminamos con un concepto general, etéreo, y a veces no completo. La palabra pecado, como la define la Biblia. La palabra luz, como la define la Biblia. La palabra gracia, como está definida en la Biblia. Y así con todo. Si yo hablo de arrepentimiento, casi con seguridad, todos los que estamos aquí pensaremos que tenemos más o menos claro lo que es el arrepentimiento. Pero fijaos qué definición de arrepentimiento nos da la palabra con todos sus detalles. Cuando yo dijera al impío, versículo 14, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado. Hoy día se está predicando un arrepentimiento de poca implicación. Como que, bueno, sí, ya no somos perfectos y he hecho esto y tal y cual, pero ya sabemos que soy así y nos justificamos. Y parece que como reconocer que sí, que eso no ha sido algo que esté bien, pues ya nos hemos arrepentido. Pero esto no termina aquí. El arrepentimiento es esto, convertirse del pecado. Y luego dice, e hicieres según el derecho y la justicia. Es decir, arrepentirme, volverme del pecado para andar de otra manera, no para seguir practicando el pecado. Y luego viene otra parte que tampoco se habla mucho del arrepentimiento. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No quiere decir que se va a salvar por obras. Vuelvo a repetir, aquí se está hablando de cómo vaya la vida. Y quiero recordar que en 1 Corintios 11, Nuevo Testamento, el Señor Jesús juzga y hay quien por participar de la mesa indignamente enferma o muere. Así que no estamos hablando de cosas dispensacional. Estamos hablando de cómo es el carácter de Dios y cómo trata a sus hijos. Y hermanos, primero hay que convertirse, volverse del pecado, caminar de otra manera, como el Señor quiere, y restitución, cuando se pueda, para seguir caminando según el Señor quiere. La parte de la restitución, hermanos, es algo que está muy olvidado. Es algo que apenas se toca en las congregaciones y forma parte del arrepentimiento y de los frutos dignos de arrepentimiento. De hecho, no tener en cuenta esto nos lleva a practicar injusticia. Un hermano ofende a otro y a lo mejor el ofensor, como tiene mucho carácter, es muy violento, cargamos las tintas contra el ofendido porque tiene que perdonar al otro. Y perdonar al otro significa, venga, aquí no ha pasado nada y tiramos para adelante. Y con este tipo de cosas, sin ningún tipo de restitución, hacemos que el que ha cometido la ofensa, su arrepentimiento no sea genuino. Y por eso muchos creyentes tienen sus pecaditos, no voy a decir que lo practiquen, pero reinciden. Es como el radio de la rueda de una bicicleta. Pasa el radio y cuando hace el círculo, vuelve otra vez.
Y estas cosas suceden porque no entendemos que la justicia de Dios es pedagógica. Hermano, yo soy salvo por la obra de Cristo, pero eso no quiere decir que el pecado salga gratis. Y si no, ahí tenéis la historia de David. Dios perdonó a David en pecados muy serios, pero tuvo consecuencias y no le salió gratis. Nosotros tenemos que entender que cuando pecamos contra alguien, cuando hay posibilidad de restitución, debemos procurar restituir, porque esa es la prueba de que nuestro arrepentimiento es real. Y también es un método pedagógico para que no reincidamos y nuestro caminar se ajuste a lo que el Señor quiere. Y eso hace, además, que la comunión sea mejor. Porque si yo ofendo a mi hermano y mi hermano, con mucha ayuda y mucha gracia del Señor y con mucha insistencia de otros hermanos, a mí me perdona como si no hubiera pasado nada, y yo sigo, o no pasa nada, es probable que este hermano tenga desconfianza hacia mí y que mi comunión con este hermano no sea plena. Hermano, esto es vida de iglesia práctica. No podemos evitar a veces ofendernos unos a otros. Si viviéramos todos tan lejos que solamente nos viéramos una vez al año, el amor sería facilísimo. Pero cuanto más trato tengamos, más oportunidad tenemos de que la gracia del Señor crezca en nosotros y las cosas se hacen más evidentes. Ofendemos más a las personas que tenemos más cerca. Yo ofendo más a mis hijas y a mi mujer que a ti que te veo menos. Eso es así. Por eso es lógico que los hermanos con los que nos congreguemos, pues haya más, vamos a poner, más cositas. Y cuando surgen cositas, hermano, muchas divisiones en iglesias son cositas no resueltas, empecinadas, que se mantienen y luego se disfrazan de doctrina y como si uno estuviera sirviendo a Dios y por servir a Dios, echo fuera a hermanos, los echo de mi comunión. Eso no es el Evangelio. Y yo no tengo inconveniente, hermanos, de denunciar estas cosas, aunque se estén grabando y se publiquen en YouTube para el mundo entero. Me da igual. Pero la Biblia enseña una cosa, y eso es lo que tenemos que buscar. Así que este es el arrepentimiento bíblico, hermanos. ¿Y sabes lo que hicieron? Dijeron, no es recto el camino del Señor. Señor, eso no es justo. O sea, estoy haciendo justicia, ahora me desvío un poco y me das el palo. Y el impío que lleva no sé cuántos años viviendo, ahora se convierte a ti y no pasa nada. Señor, eso no es justo. Respuesta al Señor, yo soy el que juzga aquí, ¿eh? Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. ¿Rechistarle al Señor por estas cosas? ¿Nosotros somos más justos que Él? Dice Ezequiel 33, 24, que ellos, además, fijar los razonamientos. Esto no es justo. Los razonamientos religiosos son así. Nosotros nos establecemos, nos erigimos en lo que está bien, lo que no está bien, y es muy delicado usurpar la potestad del Señor en eso. Ellos pensaban, además, incluso ya había sitios asolados, ya estaban desiertos, ya habían sufrido ataques, y decían, el Señor nos va a ayudar, aquí hay que ser positivos, ¿eh? Si Abraham era uno y poseyó la tierra, nosotros que somos un mogollón, que somos más mayoría e hijos de Abraham, ¿cómo no vamos a poseer la tierra? Hermanos, hay que ser positivos cuando hay motivos para ser positivos. Hay que conocer la bondad y la severidad de Dios. Pero la positividad no va a cambiar la disciplina de Dios si viene. Entonces conviene ser atalaya. Y yo no sé en tu caso, hermanos, pero yo tengo que estar apercibiendo mi carne constantemente. No puedo relajarme. Será que la carne de algunos tiene una magnífica calidad, pero la mía prefiero que se quede en la cruz. Termina este capítulo en el que Dios le dice a Ezequiel que van a venir a ti. Dice, van a oír tus palabras y no las van a hacer. O sea, te van a escuchar las predicaciones, pero que no te van a echar cuenta. Van a hacer halagos con sus bocas. ¡Qué bonita palabra! Ha predicado muy bien.
y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Van a decir, hoy me ha gustado mucho la predicación. Qué bien predica Ezequiel, pero sus corazones siguen detrás de sus codicias y sus avaricias. Y por eso dice el versículo 32, tú eres para ellos como un cantor de amores. ¡Qué bonito ha estado! Hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y quiero recordar, si la memoria no me falla, que Santiago, y no sé si Pablo también, pero dice que hay que ser oidores, que no solamente hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Escuchar la palabra para no hacerla, hermano, es como el que pone una canción en la radio y es bonita. Lo parafraseo, pero es más o menos el ejemplo que el Señor está poniendo. Por eso es importante escuchar y no tener miedo. Uno relajarse. Cuando alguien viene a hablar contigo y sabes que te va a discutir, tú ya estás en guardia, estás tenso, te estás preparando. Cuando venimos al Señor, aunque les cueza la carne, cuando venimos ante su palabra, la mejor actitud es relajarse, dejar que se exponga. No defendernos, porque cuando nos defendemos, en realidad estamos justificándonos a nosotros mismos. Y justificar a la carne a estas alturas, y cuanto más mayores, peor. Cuando nos vamos haciendo mayores, yo siempre digo que somos igual que los niños, la carne se estropea más o peor, pero que somos más disimulados que los niños. Pero la carne no mejora. La carne no mejora, por lo menos la mía. Si la vuestra sí, os felicito, pero la mía no. Yo quiero que el Señor me dé ese cuerpo nuevo un día. Capítulo 34. Aquí tenemos una profecía de Dios contra los pastores de Israel, los que dirigían al pueblo. Y dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ese es el versículo 2. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿No es lo lógico, no es lo normal que el pastor cuida al rebaño? ¿Qué hace el pastor nada más que pendiente de sí mismo? Y le echan cara en el versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curaron la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Esto es interesante, hermano, porque estos son distintos tipos de dificultades que pueden tener las ovejas del Señor. ¿Por qué puede estar alguien débil? ¿Por qué puede estar alguien enfermo? ¿Por qué alguien puede estar perniquebrado? Es decir, que no puede caminar bien. Estamos hablando en un sentido espiritual. ¿Por qué alguien puede estar fuera del redil? Descarriado. ¿Por qué alguien puede estar perdido? Y aquí dice, os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y recordad que creo que es el apóstol Pedro el que dice, hablando de los pastores y ancianos, que no os enseñoréis de la grey de Dios sobre la cual el Señor os ha puesto. Ser pastor, ser anciano, no significa que las ovejas son de uno. No significa que uno pueda apacentarse a sí mismo. ¿Cuáles son las consecuencias de que eso ocurra si no se atiende al redil y al rebaño del Señor? Que andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo. Acordaos que el campo en las Escrituras, el Señor Jesús en parábola lo definió como el mundo. Yo creo que aquí las fieras del campo, dentro de la alegoría de las ovejas, se está refiriendo, ya sabéis lo que significa bestia, lo hemos visto en Apocalipsis, las bestias, las fieras del campo que hay en el mundo. Cuando no se está bien apacentado, una oveja queda expuesta. Un tío mío hace poco me mandó un escrito y me resultó muy interesante. Mi tío se llama Gregorio. Y él lo que me mandó, curiosamente él no sabía, o creo que no sabe que yo iba a predicar de esto, pero dos cosas me llamaron la atención. Él se crió en ambientes rurales y me dice que los pastores tienen más facilidad para pastorear un rebaño que una oveja sola. Es mucho más fácil pastorear un rebaño que no una única oveja. Y me pareció interesante,
Porque hay personas que piensan que están muy bien con el Señor y se quedan aislados. Pero es más fácil que el Señor nos pastoree cuando estamos en comunión, aunque sí hay ovejas dentro de los rediles que se apacientan a sí mismas. Pero es más fácil que el Señor nos pastoree en conjunto que no individualmente, igual que pasa en la vida real. Y la otra cosa que me dijo es que una oveja sola es imposible que sobreviva. Esto pasa en la vida real. Una oveja tú la dejas sola, la mandas al campo sola, es cuestión de tiempo, va a morir. Por eso, hermanos, la importancia de la comunión y la importancia de un correcto pastoreo. Oh pastoreo, oíd la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor le iba a decir? Estoy contra este tipo de pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y Dios les promete a Israel que va a quitar a estos pastores no van a ser los que apacienten más las ovejas. El Señor se enfrentó con estos pastores cuando vino, con este tipo de religiosos que tenían la vida del pueblo de Dios, la vida religiosa y política también bajo sus manos, la tenían totalmente corrompida. Habían metido sus propios mandamientos, se apacentaban a sí mismos y los de Dios fuera. No es tan diferente hoy, hermanos. ¿Y qué es lo que promete el Señor en el versículo 11? Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Exactamente igual que cuando los saca de Egipto y estaban clamando. Dice que miró Dios a Israel y los reconoció. Igual el Señor reconoció a sus ovejas y envió al Señor Jesús para pastorear. Por eso hoy día, hermanos, ninguno debemos usurpar la labor de pastoreo del Señor. Y todos los que tenemos la responsabilidad de ancianato, supervisión o pastoreo en una congregación, debemos ser muy conscientes de que no podemos usurpar el lugar del Señor. Es delicado y peligroso. Sigue diciendo, yo la sacaré de los pueblos, esto no ha ocurrido todavía, y la juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel. Esto no ha ocurrido aún. Lo que hay ahora mismo allí en Israel son solamente una parte de estos descendientes, pero hay muchos que todavía no están allí. ¿Y cómo apacienta el Señor? Versículo 16, termina diciendo, las apacentaré con justicia. ¿Habéis pensado alguna vez, hermanos, que una de las cosas que necesitamos para ser apacentados es justicia? La justicia de Dios. Y esto lo dijo el Señor Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia es alimento para la oveja del Señor. Por eso lo que hemos dicho antes en el capítulo anterior del arrepentimiento y la restitución, eso es justicia y eso alimenta a una congregación. Cuando la comunión está basada en aguantar todo sin ningún tipo de restitución, ahí ya no hay justicia. Entonces eso es una bomba de relojería. Lo que alimenta a las ovejas es la justicia de Dios. El Señor, en unos versículos más adelante, les dice que ellos estaban comiendo pastos, pero hollando con sus pies lo que sobraba y bebían de las aguas claras, pero ellos enturbiaban con vuestros pies la que quedaban. Hermano, yo pienso que esto tiene que ver con el alimento y con la palabra de Dios. Los hombres no deben ensuciar la palabra de Dios con filosofías, opiniones, conceptos y me atrevo a decir incluso que con teologías. Muchas personas están leyendo hoy la Escritura y en vez de poner la Escritura en primer lugar, lo que vean de la Escritura lo tienen que filtrar por lo que haya dicho fulano y mengano, que son los grandes teólogos y los grandes siervos, que ellos saben, doctores tiene la Iglesia. No, hermano, la palabra de Dios simplemente se explica, se lee, pero mucho cuidado con no pisotearla o con no ensuciarla con conceptos de hombre y con pensamientos nuestros. Porque eso es lo que van a comer las ovejas del Señor. Y si damos comida ensuciada, yo no creo que eso quede sin
consecuencias delante del Señor. Por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que esto acarrea mayor condenación. Es mejor ser humilde delante del Señor y dar lo que Él da. ¿Que la gente se revuelve con lo que el Señor da? No, Señor, son tus ovejas. Pero si yo ensucio las aguas, si yo pisoteo los pastos con mis propios conceptos, porque así está más accesible, mucho cuidado, hermano, eso es peligroso. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Los que se apacientan a sí mismos, los que quieren sus propios lugares en medio del rebaño de Dios, funcionan así. Acorneando, el cuerno tiene que ver con poder, ya lo estamos viendo en Apocalipsis también, a todas las débiles. Aprovechan su poder y su fuerza para echarlas y para dispersarlas. Estos son divisiones, hermano. Estos son divisiones. Esto es falta de comunión. Este es el espíritu de Diótrefes, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión. Por eso el Señor promete aquí que levantaría un pastor para apacentar a mi siervo David. Está hablando del Señor Jesús. No debemos usurpar su lugar. Hacemos discípulos de Cristo, no nuestros, no de una denominación. Hace unos días me decía una hermana que nos visitaba de otro lugar. Estoy cansado de denominacionalismo. Lo único que quiero, ¿qué pide el Señor de mí? Y procurar eso. Tan simple como eso, pero la de oposición y problemáticas que trae esa simplicidad. Yo Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel. El Señor está diciendo aquí a quién le está hablando. Esto no es un mensaje para los de fuera, es un mensaje para los de la casa, para los de dentro, para los que somos pueblo de Dios, para los que somos hijos de Dios. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios. ¿Por qué Dios le está llamando aquí a la casa de Israel hombres? Hace un momento ha hablado de las fieras del campo. Hay fieras del campo, pero los hijos de Dios son hombres. Nada más que esto sería motivo de una conferencia en sí mismo. Pero es terminología bíblica. El capítulo 35, no me da tiempo a tocarlo, se está refiriendo a los edomitas, son los del monte de Seir, que se alegraron mucho cuando Dios juzgó a Judá y a Israel, porque esperaban enseñorearse de ellos y quedarse su tierra. Por sus codicias estaban alegrándose de lo que le estaba pasando a Israel. Y eso a Dios le molesta. Y dice, no, si la tierra es mía y son mi pueblo, ¿qué vas a codiciar tú? No estoy yo con ellos, no estoy yo allí. Y Dios los juzga por eso. Y teniendo en cuenta que los edomitas, de alguna forma, son hermanos, Esaú y Jacob. Pero fijaos una cosa, hermano, y así termino, porque es que si no voy a predicar el capítulo también. Pero habla de que tienen una enemistad constante y perpetua. ¿Dónde empezó esa enemistad? Entre hermanos. Esaú prometió que se vengaría de su hermano. ¿Cómo puede envenenarse familiarmente a los sobrinos, a los descendientes de lo que le hizo el Tito Jacob? Lo que pasó con Jacob, esto hubiera sido para vosotros lo que es el veneno en un ámbito familiar. ¿Cómo puede extenderse a pueblos y hasta tal punto que aquí ya tenemos naciones? Y donde una nación está deseando que la otra lo pase mal e incluso entregándolo a la espada por codicias. ¿Y no pasan estas cosas también en congregaciones, hermanos? No puede haber veneno entre hermanos y se perpetúa en el tiempo. Qué triste. Y las Escrituras avisan de todo esto, porque el Señor lo ha dicho. Yo juzgo entre oveja y oveja. Sí, hermano, todos vamos a ser juzgados por el Señor. Las engordadas, las débiles, y el Señor apacentará a cada uno con la justicia que necesita. Él lo ha prometido. Y nosotros, como predicadores de justicia, atalayas, debemos avisarlo también para dentro del pueblo. Bendito sea su nombre.